¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a este pequeño taller, lo que corresponde pues a métodos numéricos aplicados a la mecánica de rocas. Darles la bienvenida a este pequeño cursillo, este pequeño curso, ¿sí? Y pues en el que vamos a desarrollar un poco casi desde cero, sí, desde los principios más o menos básicos que nosotros debemos entender y comprender con respecto a los métodos numéricos. Con el programa que vamos a trabajar en el futuro, es decir, el objetivo final, el programa con el que nosotros queremos llegar a trabajar, pues va a ser lo que es el programa del Face. No, nosotros vamos al final utilizar lo que es el software Face para hacer nuestros modelamientos numéricos. Sí, pero eso será en la fase final. Primero vamos a ver algunos aspectos teóricos, algunas cosas básicas y bueno, del Face, pues el 80% de su capacidad corresponde a lo que son métodos subterráneos, pues vamos a utilizar vamos a enfocarnos un poco más a lo que es la geomecánica subterránea, ¿no? Bueno, entonces vamos a empezar con este curso. Sí, debemos entender o recordar algunas cosas. Primeramente, lo que corresponde a todo este modelo o lo que nosotros estamos haciendo en realidad, ¿no? Lo que yo necesito, pues al final es esto, ¿no? O todo empieza desde acá, lo que yo necesito, un modelo del macizo rocoso. Claro, este modelo de macizo rocoso, que luego va a evolucionar en esto, en lo que es un modelo geomecánico. Y este modelo geomecánico, pues, ¿de qué va a estar comprendido, no? Básicamente de un modelo hidrogeológico. A este modelo me voy a referir, pues, cuando yo voy a necesitar, por ejemplo, el nivel freático, ¿no? O pues, tengo presencias de aguas subterráneas, pues, todas estas cosas van a tener, pues, una influencia. Luego de ello, pues, necesito que un modelo estructural. La geomecánica, la geotecnia, pues, es una rama que necesita sí o sí de la geología, ¿no? Necesita sí o sí de la geología. Y específicamente, pues necesita de esta partecita, de la geología estructural. Nosotros vamos a estudiar, pues, lo que conocemos nosotros como estructuras. Esas estructuras, al final, lo que yo voy a entenderlo va a ser las discontinuidades, ¿no? Esto, las discontinuidades. ¿Qué clase de discontinuidades? Por ejemplo, diaclasas y por ejemplo lo que son juntas y diaclasas. No, el modelo geológico, pues en el modelo geológico yo me refiero a obtener pues información de lo que corresponde la litología, por ejemplo, ¿sí? Necesito la estratigrafía de la zona, la estratigrafía y que veces un modelo estructural también adicional, ¿no? Las condiciones de esfuerzos, todo lo que corresponde a lo que yo necesito o lo que va a tener influencia en esta parte, que son los dominios geomecánicos, ¿no? Y claro, las condiciones de esfuerzo. Entonces, ¿a qué me refiero con dominios geomecánicos? Pues un dominio geomecánico a lo que yo me voy a referir, pues son aquellos límites, ¿sí? Es decir, yo tengo acá un macizo rocoso. Sí, yo tengo acá un macizo rocoso. ¿Ya? Y por ejemplo, acá tengo pues rocas ígneas, tengo acá rocas ígneas, tengo acá rocas ígneas, tengo acá rocas ígneas. Y por acá, no sé, veo que tengo otro, acá por ejemplo veo una discontinuidad o veo una falla o puedo ver un dique, un silt. Y pues lo que veo, que la litología acá ha cambiado. ¿No? Entonces acá podemos hablar, no sé, podemos hablar pues, de basaltos, ¿sí? Y acá yo puedo estar hablando de otro tipo de roca, no sé, puedo estar hablando de un granito o de una granodiorita, ¿no? Entonces yo veo acá granodiorita. Entonces, las condiciones de cada tipo de litología van a ser distintos. Entonces, ahí me ayuda la parte geológica, porque lo que yo necesito es tener, pues, bien definido estos límites. Pues es la parte, ¿no? Es la parte donde nosotros me refiero yo al mapeo. Perdón, al mapeo geomecánico, por ejemplo. En el mapeo geomecánico hay algo que se denomina, por ejemplo, estaciones geomecánicas. Entonces, estas estaciones geomecánicas, la pregunta de muchos es pues de cuántos metros, cuántos hay que hacer, y pues la respuesta para todo ese tipo de preguntas al final está referida en que va a depender de cuántos dominios geomecánicos, ¿no? De cuántas zonas de distinta litología o que estén delimitadas por estructuras geológicas vamos a encontrar.
encontrar. Entonces acá yo tengo un dominio geomecánico y acá tengo otro dominio, ¿no? Y eso debemos representarlo a través de un modelo. Claro, por ejemplo, cuando tú haces una representación en el software DIPS de estereografía, ¿qué es lo que nosotros encontramos ahí o qué es lo que hacemos? Pues ahí nosotros hacemos un análisis de lo que son pues las discontinuidades, pero nosotros lo vamos a conocer eso como discontinuidades menores, ¿no? Estas discontinuidades menores pues son a las que yo me refiero como juntas, diaclasas, ¿no? Y aquí en geotecnia, en geomecánica, las discontinuidades mayores pues van de forma explícita y las discontinuidades menores van de forma implícita. ¿Sí? Bueno, y exactamente, luego de ello, pues identificar esto, los mecanismos de falla, ¿no? Que se refiere a los distintos tipos de ruptura que nosotros vamos a encontrar. Bueno, hablando un poco más sobre lo que es el modelo geológico, ¿no? Que este modelo geológico, pues para nosotros es de vital importancia, ya que a través de él nosotros vamos a conocer, pues, las distintas litologías, ¿no? Estos modelos, al final, el modelo geotécnico, que nosotros lo podemos conocer, pues se alimenta al final de lo que es un modelo geomecánico y de lo que es un modelo geológico, ¿no? Entonces, eso debemos tenerlo claro. Por ejemplo, acá te puse una definición, ¿no? Que me dice, el modelo geológico debe representar la distribución de los materiales, a ver esta parte, la distribución de los materiales en el desarrollo de labores mineras. Los tipos de material no deben ser limitados solo a la litología, ojo, no solo a la litología, sino que más grado y tipo de alteración. Ahí es la primera diferencia que nosotros tenemos con respecto a lo que es un modelo geológico. El modelo geológico y el modelo geomecánico, pues sí, sí nos encargamos en realidad de identificar tipos de litología, pero en el modelo geológico no solamente se basa en lo que es el tipo de litología, sino que estamos hablando de algo llamado de un grado y un tipo de alteración, ¿no? Es decir, si bien en geología, pues lo que identifican que alteración, una alteración argílica, una alteración silicítica con fines de exploración, con fines de identificar el tipo de yacimiento con el que te encuentres. Pero a mí en geotecnia geomecánica, identificar exactamente el tipo de alteración no me es muy relevante. Lo que me importa a mí es qué tanta relevancia o qué tanto efecto va a tener ese efecto de alteración en la resistencia de mi roca, ¿no? Esa es la principal diferencia entre el modelo geológico y un modelo geomecánico, ¿no? Esa es la principal diferencia. Sí, a mí sí me va a importar, pues, qué tipo de alteración voy a tener, pero a mí más me importa el efecto que este tenga en mi tipo de roca, ¿no? Al igual, luego, lo que te decía acá, ¿no? Lo de las estructuras mayores y lo de las estructuras menores. Acá me refiero con estructuras mayores. Acá está, por ejemplo, pliegues, fallas, ¿no? A escala regional o dependiendo con qué escala estamos trabajando. Y cuando hablo de escalas menores, pues hablo de juntas y a clases. Las estructuras menores, ellas van a ir representadas en nuestros estereogramas, en nuestro software DIPS, por ejemplo. Ahí es donde va representado lo que son las estructuras menores. Utilizamos la estereografía para representarlo a través de algo que seguramente has escuchado, como son los polos, ¿no? Los polos que al final son puntos, ¿no? Que a mí me van a representar, pues, todas las familias principales, no familias secundarias que nosotros podemos encontrar. Y tú me dirás, pues, Cristian, ¿y en qué parte nosotros vamos a encontrar o vamos a poner o identificar o en qué zona van, pues, las estructuras mayores? Claro, las estructuras mayores, por ejemplo, no van a ir, pues, en un modelo de software DIPS. Las estructuras mayores van a estar incrustadas o van a estar desarrolladas en lo que son los modelos geotécnicos, en el modelo geológico, van de forma explícita. Es decir, acá por ejemplo tenemos un modelo estructural, ¿no? En 3 dimensiones, entonces estas fallas van como una geoforma principal, delimitando y controlando lo que va a ser el comportamiento de mi roca, ¿no? Al final. Y luego, claro, luego de ello tenemos además el modelo hidrogeológico que me va a permitir que evaluar los potenciales efectos de las aguas en superficie o en subterránea sobre la mina. No, cuando estamos hablando de proyectos mineros, pues me hablo prácticamente al de tajos, taludes, y en subterránea pues infiltraciones. No, el agua pues es un elemento que es imposible de detener.
o imposible de sacar, ¿no? Lo que nosotros debemos hacer de la mejor manera, pues es buscarle otro camino, un desfogue, ¿no? Porque el agua siempre va a resultar, pues, un problema, ¿no? Y ahora, yendo un poco más a la parte geotécnica, pues nosotros o podemos identificar distintos métodos de análisis, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esos análisis? Pues hay análisis preliminares, o sea, hay análisis que generalizan, hay análisis ay, perdón, estoy escribiendo, perdón. Hay análisis que generalizan más que otros. ¿Sí? ¿A qué me refiero con que generalizan? Pues hay distintos métodos pues que van a tomar parámetros y estos parámetros van a ser simplificados. A qué me estás hablando, Cristian? Por ejemplo, podemos hablar de distintos métodos. Acá, por ejemplo, seguramente he escuchado de lo que son métodos empíricos, los métodos analíticos y los métodos numéricos. Sí, estos, los tres métodos principales o los métodos más conocidos que podamos tener en la geotecnia. ¿Y qué son los métodos empíricos? O en sí, a qué me refiero yo cuando hablo de empirismo? Pues el empirismo para mí va a representar pues aquellos métodos que están basados en qué? En la experiencia. Eso, la experiencia y la observación. Entonces, acá estoy hablando de lo que son pues métodos empíricos en primera instancia. A ver, déjame borrar acá. Se ve. Ay, ya. Acá está, los métodos empíricos. Entonces, cuando estoy hablando de los métodos empíricos, pues van a ser aquellos que van a estar pues basados en lo que son la experiencia y aquellos que están basados pues en la observación, ¿no? Ahora, en la geomecánica subterránea, pues estos métodos son más usados que en la geomecánica superficial, quizás, ¿no? Ya que nosotros, cuando estamos hablando en labores subterráneas, pues necesito un menor tiempo de análisis, ¿no? Debemos ser más operativos, pues tengo en contra un aspecto que es el tiempo. Entonces me baso mucho en métodos empíricos. Uno, por ejemplo, seguramente que este es uno de los más conocidos, que es el GSI. ¿No? Por ejemplo, en GSI nosotros lo conocemos, pues es un método de clasificación geomecánica, pues que me representa que el grado de libertad de quién, del macizo rocoso. Ahora, en subterráneo existe un tipo de GSI que le llaman el GSI modificado. Entonces, este GSI que tiene como función, que te identifica el tipo de roca y en base a eso, ¿qué hace? Pues en base a eso yo te identifico un tipo de sostenimiento, ¿no? Te da como una tabla entonces. Igual, o sea, estos tipos de métodos basados en la observación, el empirismo, se han modificado para que tú puedas identificar pues de soluciones más sencillas en una menor cantidad de tiempo. Luego le tenemos en este cuadro de acá, por ejemplo, vemos como un círculo de trabajo, ¿no? Análisis de esfuerzos, tenemos el análisis estructural, la clasificación del macizo rocoso, ¿no? De ahí tenemos el análisis de los esfuerzos inducidos o no inducidos. Acá me refiero a lo que son estallidos de roca, ¿no? Luego de eso, pues voy a tener distintos diseños que van a ir avanzando con respecto, pues avance mi proyecto. Luego también te había hablado de los métodos empíricos. ¿A qué me refiero con métodos empíricos? Los métodos empíricos son aquellos tipos de métodos en los cuales yo, por ejemplo, tiene un fundamento matemático. Sí, esa es una definición simple. Ya tiene un fundamento matemático. Es decir, ya hablamos acá de ecuaciones, ya hablamos de cálculos, pero cálculos sencillos, porque aún sigo generalizando muchas cosas. Por ejemplo, cuando estamos hablando de taludes, si tú me hablas de métodos empíricos, por ejemplo, el Slide, que es uno de los programas que más nosotros estamos usando, pues, ¿qué asume? Uno, primeramente el Slide asume que el cuerpo es totalmente rígido. ¿Qué? Es totalmente rígido. Es decir, o sea, si yo imagino que es un cuerpo totalmente rígido que saco como
Pues como conclusión, que estoy hablando de un cuerpo que no sufre deformaciones y eso es algo que yo no, pues, no me puedo imaginar, pero así lo hace, ¿no? Y también el software DIPS con lo que hace en realidad es una generalización de la estabilidad de un tipo de rotura, pues basándose solo en orientaciones. Y Cristian, ¿eso es posible? Pues sí. Por ejemplo, el ejemplo que yo siempre pongo a mis alumnos es que yo tengo un estante de libros, ¿sí? Uno siempre coloca los libros y los va acomodando de forma inclinada. Dime, ¿tú has pesado el libro? ¿Has medido las dimensiones del libro? Si quieres abierto el libro, no, simplemente que le pusiste lo menos inclinado, le pones una inclinación, lo apoyas con el estante y vas poniendo libro, 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 pues otro. Dime, ¿te importó el peso? ¿Te importó la forma? ¿Te importó las dimensiones? No, simplemente en base a qué estás apilándote estos libros. ¿En base a qué? A una inclinación. ¿Eso cómo se va a traducir? Pues a través de una orientación. Luego de ello vamos a tener a los métodos, perdón, me estaba olvidando los métodos numéricos. Sí, los métodos numéricos pues ya se basan en cálculos un poco más complejos. Los métodos numéricos, pues antiguamente, pues fueron métodos que eran un poco complicados de realizar debido a que se tenían que hacer a mano. Las computadoras que lo hacían, pues requerían una demanda muy fuerte. O sea, estamos hablando de que la capacidad de las computadoras en aquellos tiempos, pues eran un poco complicadas de conseguir, ¿no? O sea, no es lo mismo que ahora que las computadoras de un fuerte core y de un fuerte procesador se han vuelto tan comunes y pues a precios relativamente cómodos que para mí va a ser muy sencillo realizar cualquier tipo de análisis, ¿no? Entonces eso para mí va a resultar siendo una ventaja. Y es por eso que nacen estos métodos numéricos, ¿no? Que es lo que al final nosotros nos vamos a abocar pues un poco más a profundidad. A ver, un momento, voy a cambiar. Bueno, hablando un poco de lo que es, acá por ejemplo te voy a hablar un poco de lo que son los métodos analíticos, ¿no? Los métodos analíticos, antes de entrar a los métodos numéricos, nosotros debemos entender muy bien qué son los métodos analíticos. Los métodos analíticos pues son aquellos, como te dije, que pues van a representarse a través de ecuaciones sencillas, ¿no? Una de esas ecuaciones simples o ecuaciones sencillas que utilizan los métodos de equilibrio límite se llama lo que es, pues, perdón, exacto, ¿no? Equilibrio límite. El equilibrio límite es un criterio que nosotros usamos en geotécnica, en geomecánica, para llegar al final a una conclusión llamada factor de seguridad, ¿no? En subterránea, más que todo, nosotros vamos a encontrar o vamos a identificar aquellos tipos de rotura que tú comúnmente has escuchado como cuñas. No, las cuñas son uno de los principales tipos de rotura que vamos a encontrar. No, ¿y qué son estas cuñas? Pues estas cuñas resultan por la intersección de planos de discontinuidad. Es decir, acá yo tengo una discontinuidad, luego acá puedo tener otra discontinuidad por acá y otra discontinuidad, a ver, otra discontinuidad por acá y acá se forma una cuña, ¿no? Entonces, ¿qué es la primera conclusión que puedo sacar de acá? Que las cuñas son mecanismos de rotura estructuralmente controlados. Es decir, ¿este tipo de rotura cuña es controlado por el macizo rocoso? No, no es controlado por el macizo rocoso. Este tipo de roturas son controlados por los planos de discontinuidad. Y como te decía en la sesión anterior, que es lo que te decía, que no es lo mismo pues hablar de familias principales a familias predominantes. Son dos cosas muy distintas, ¿sí? Ahora, existen cuñas tanto en subterránea y en superficial. Ahora, las cuñas en superficial, por ejemplo, no sé si lo has notado, se forman a través de qué? De simplemente dos familias, porque en sí, ¿esto viene de dónde? Esto viene de algo llamado la teoría del bloque o la teoría del bloque máximo, la teoría del peso muerto. En internet lo vas a encontrar como teoría del bloque.
Ya, que me refiere a que pues los cuñas en realidad se forman por cuatro planos. Sí, son cuatro planos. Solo que cuando estamos en superficial, pues estos planos van a ser uno que va a ser la discontinuidad, dos, bueno, son dos de las discontinuidades, uno que corresponde al talud y un plano que es la intersección. En este caso, cuando estamos hablando pues de cuñas subterráneas, ¿no? Estos tipos de cuñas pues van a estar formados por tres sistemas de discontinuidades, ¿sí? Por tres sistemas de discontinuidades y uno que va a ser pues el macizo rocoso, ¿no? Esa es una de las diferencias, pero al final se siguen formándose cuñas. Ahora, la cuña no solo va a depender pues de esta formación, sino también depende de algo, lo que es la orientación pues de la labor subterránea. Es decir, es que este juego de orientaciones, pues es fascinante porque una estructura puede ser estable en una dirección norte-sur y puede ser totalmente inestable en una este-oeste, ¿no? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Para este tipo de análisis, pues yo me voy a apoyar de programas, por ejemplo, como son el software DIPS. Y Cristian, ¿qué vas a hacer con el software DIPS? Ah, ya, pues yo en el software DIPS, ¿qué voy a identificar? Voy a identificar qué frecuencia de discontinuidades. Y Cristian, ¿cómo identifico o cómo puedo representar esta frecuencia de discontinuidades? Pues ahí hablamos de una herramienta que seguramente muchos han escuchado que se llama ¿qué? Pues la roseta. ¿No? La roseta de diaclasas, sí, que nosotros podemos hacer, ¿no? En la que simplemente, ¿cómo es esta roseta? Sí, es más o menos, qué mal círculo. A ver, ¿dónde tengo un espacio en blanco? Bueno, no va a ser acá. Entonces, a ver, déjame agarrar mi lapicero y acá está mi estereograma y pues tengo acá como unos triangulitos, ¿no? Perdón, me sale mal. Mi lapicero aún no me acostumbro a utilizarlo, pero bueno. Entonces, lo que representa una roseta de diaclasas al final es una frecuencia. Sí, prácticamente una roseta es un histograma, pero visto de forma circular. Entonces, ¿qué es lo que me dice la teoría? Sí, mira, es interesante la teoría de lo que me dice con la formación de las cuñas y la formación de la labor. Lo que me dice es que, pues para que una labor sea lo más estable posible, me dice que esta debe ser lo más perpendicular a la formación o a la mayor frecuencia de discontinuidades. Es decir, que si la mayor frecuencia de discontinuidades, a ver, ¿dónde está? La mayor frecuencia de discontinuidades, entonces digamos, entonces yo hago acá mi diagrama de rosetas. Entonces acá, perdón, y acá yo voy a obtener, acá obtengo la mayor frecuencia. Si más o menos te va a botar un grafiquito así, ya está. Entonces acá y acá uno chiquitito. Uy, acá uno chiquitito, acá uno chiquitito. Entonces, ¿dónde está la mayor frecuencia de discontinuidades? Acá va a estar. A ver, acá va a estar mi sur, acá va a estar el este, ¿no? Entonces, la mayor frecuencia de discontinuidades, ¿cuál es? Es de noroeste a sureste, ¿verdad? Ahí se encuentra la mayor frecuencia de discontinuidades. Esto lo hago con un procesamiento en el software DIPS. Entonces, si yo tengo la mayor frecuencia de discontinuidades en esta dirección noroeste a sureste, ¿sí? Entonces, ¿en qué dirección debería estar mi estructura subterránea para tener pues a favor la mayor estabilidad? Dice la forma más perpendicular posible, porque la teoría dice que mientras más, si tú pones tu estructura lo más paralelo a la mayor frecuencia de discontinuidades, pues vas a estar muy propensa a la inestabilidad. Pero si tú lo haces de forma perpendicular, que en este caso sería noreste, suroeste, pues estaría sometido a un menor grado de estabilidad. Pero lo que pasa es o sea, cuando uno está en labores subterráneas, pues ¿qué es lo que busca? Busca la mineralización, busca el aspecto económico. ¿Y dónde se oculta pues el mineral? ¿Dónde se oculta el material económico? Pues en las vetas, ¿no? Es una. ¿Y qué son las vetas? Las vetas que son estructuras. ¿Qué son estructuras? Son discontinuidades. ¿Hacia dónde va a ir dirigida la labor? A favor de las discontinuidades. ¿En qué caso me voy a encontrar? En este. Entonces, estas labores tienen como objetivo, que es el objetivo económico, que es buscar la mineralización. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues la mayoría de las minas, ¿qué es lo que va a pasar? Que van a estar con orientación lo más paralela posible. Es por ello que necesitan
un tipo de sostenimiento extra, porque estamos yendo hacia el grado de la inestabilidad. Ahora, en los proyectos civiles se da algo parecido, pues ahí hablamos de que, por ejemplo, si yo voy a hacer un túnel, pues un proyecto vial, pues lo que se trata de hacer es realizar la menor cantidad de recorrido de carreteras y conectar más zonas. Ahora, si tú, no sé, digamos, por acá hay un macizo rocoso que tienes que atravesar, ¿no? Y tú dices que pasas por acá y justo tienes los sistemas de estructuras usando a favor del deslizamiento. Entonces tú dices, pues no me conviene por ahí porque va a ser muy caro y tú dices, ah, ya pues, paso por acá, dices, no, ahí no hay ese tipo de estructuras. Pero no sé, acá hay que hacer otro trabajo extra, hay que hacer relleno, hay que hacer corte y resulta ser antieconómico que estar haciendo sostenimiento acá y se hace este caso. Entonces, son muchos factores que va a depender al final de las decisiones que yo voy a tomar para estos distintos tipos de análisis. Sí, y bueno, recordando un poco sobre lo que eran estos análisis, pues acá tenemos por ejemplo, en el caso de, ¿dónde está mi lapicero? Acá está. En el caso de taludes, si recuerdan, tenemos los análisis determinísticos, los análisis probabilísticos, análisis estático, el análisis seco, pseudoestático, saturado, el back análisis, ¿no? Y pues estos modelos analíticos, pues como te dije, se basan bajo un principio matemático en ecuación que es el equilibrio límite. ¿Qué es el equilibrio límite? Sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, sumatoria de momentos es igual a cero, ¿no? Y en base a esto yo calculo el factor de seguridad. Y lo que me reporta a mí los programas, pues como son el slide, o en el caso para cuñas subterráneas, el Anwich, el switch, pues me reporta el mínimo factor de seguridad, el mínimo factor de seguridad posible, es decir, me pongo en uno de los factores o en un estado lo más crítico posible. Todo esto está englobado en lo que corresponde pues los análisis en dos dimensiones, ¿no? En estos, ¿no? Los modelos en 2D. No tanto para suelos o tanto para rocas. No, ahora si estamos hablando de suelos y rocas, pues la primera diferencia que vamos a encontrar es en el modelo matemático que se va a realizar. Bueno, hablando un poco más de cuñas, que es un tema que es muy recurrente en lo que son las labores subterráneas, pues, ¿no? Tengo dos tipos de deslizamientos o dos tipos de inestabilidad que puedo encontrar, ¿no? Los estructuralmente controlados, a ver, ¿dónde está? Acá estoy. Ah, se me acabó un momento. Acá está. Los estructuralmente controlados, los que son controlados por esto, por la gravedad. Y bueno, tenemos los de free, los de están controlados por esfuerzos, ¿no? Unos inducidos por la gravedad, unos inducidos por los esfuerzos. Entonces acá nosotros podemos ver esa tablita que relaciona lo que es el GSI. Recuerda, el GSI lo que me relaciona es el grado de libertad de macizo rocoso con lo que van a resultar los esfuerzos inducidos o los esfuerzos in situ. ¿Sí? Entonces todos estos mecanismos, pues lo que me relaciona este grafiquito al final va a ser esa relación, ¿no? En donde se encuentra pues la mayor influencia de esfuerzos con respecto a si la roca tiene un mayor grado de facturación, ¿no? Entonces acá tenemos una roca muy fracturada y vemos cómo los esfuerzos pues tienen una mayor influencia en esa zona. De eso estamos hablando, lo que son los mecanismos de falla, los que son de falla controlados o estructuralmente controlados, que básicamente pues están dirigidos que según magnitud y la orientación de los esfuerzos, no en los mecanismos acá por estructuras que son, nos hablamos netamente de los parámetros de resistencia de las discontinuidades, es decir, parámetros como cohesión y fricción. No, bueno, un poco lo que eran estos análisis probabilísticos, lo que son los análisis probabilísticos, pues es un método, más que todos los métodos probabilísticos son usados más que todo en superficial, ¿sí? Aún los métodos probabilísticos en lo que es la subterránea aún no se hace, si no es una práctica muy usada en superficial, sí. Entonces, ¿en qué consiste un método probabilístico, ¿no? Bueno, partiendo por el inicio, ¿no? Un análisis determinístico basado en lo que es una estadística
estadística descriptiva, pues lo que me habla es que, por ejemplo, yo quiero hacer un análisis con cohesión, fricción y peso unitario. Entonces, ¿qué es lo que hace un análisis determinístico? Agarro un valor de acá, agarro un valor de acá y te bota al final algo que es llamado factor de seguridad, ¿no? Entonces, un método probabilístico lo que al final va a hacer es que ya no ingresas un valor, sino ingresas un rango de valores. Entonces, ya tienes un rango de cohesión, fricción y peso unitario. Este rango va a estar definido por qué tu desviación estándar o estándar de desviación estándar, ¿qué más vas a tener acá? Pues tu media y además vas a tener lo que es pues tu distribución, ¿no? Tu distribución pues estadística, ¿no? Ahora yo para determinar pues todos estos valores me puede ayudar pues de distintos programas. Uno de los más conocidos es el Minitab, ¿no? O si no, simplemente lo puedes hacer a través de un spreadsheet de Excel, ¿no? Con un Excel es muy sencillo. Entonces, estos métodos probabilísticos, lo que al final ya no solo me botan un factor de seguridad, sino que me van a botar, pues me van a botar una probabilidad de falla, ¿no? Que es un poco inverso a lo que es el factor de seguridad. Entonces, los programas, por ejemplo, que como el Face, te pueden hacer este tipo de análisis, ¿no? Pero, claro, es algo a favor, pero su gran déficit es que necesitas una mayor cantidad de data. Sí que no es un déficit, porque yo sé que los proyectos mineros lo pueden cumplir, solo habría que tener, pues, el conocimiento para poder realizar este tipo de análisis. Y también de conocer, ¿no? Lo que son las principales distribuciones estadísticas, en lo que yo podría hablar de una distribución log normal o podría estar hablando de una distribución triangular. Y en los parámetros geotécnicos, pues esto es algo que yo debo poder identificar, ¿no? Por ejemplo, un análisis simétrico, ese de acá, una campana de Gauss que, por ejemplo, lo maneja o es muy común de datos como deep and deep direction. También tenemos distribuciones triangulares. Estas distribuciones triangulares son características de parámetros como son pues la saturación o el factor de voladura, ¿no? Entonces son casos que nosotros vamos a poder encontrar. No, y bueno, ahí tenemos herramientas como el Machine Learning, el Deep Learning, la inteligencia artificial, que al final es el futuro, ¿no? De todas las ciencias. Pues poder procesar toda esta data va a demandar pues una fuerte cantidad de tiempo, ¿no? Listo. Entonces, para nosotros poder entender o poder realizar pues un buen análisis con métodos numéricos, nosotros debemos entender o comprender muy bien los distintos modelos de rotura que nosotros vamos a encontrar, ¿no? Este ya es un análisis un poco más complejo, más profundo. Para ello yo necesito entender cada modelo de rotura y para qué caso usarlo y en qué caso yo puedo disponer de cada uno, ¿no? Entonces estos criterios de rotura pues al final vienen a ser pues un modelo matemático que se va a acomodar al tipo de material que yo estoy encontrando. Sí, entre los modelos matemáticos pues que yo eh, pues acá que use, ¿no? Que parte uno de lo que son los estados de tensiones. Mira, acá por ejemplo, el estado de tensión es en un punto de un sólido cualquiera. Ojo, estoy hablando de un sólido cualquiera, no estoy hablando de materiales como son los suelos y las rocas. Vienen definidos por sus tensiones principales, ¿no? Lo que conoces en geología como sigma 1, sigma 2, sigma 3, ¿no? Igual de acá. El esfuerzo principal, el esfuerzo secundario y el esfuerzo intermedio. No, un criterio de rotura es una superficie definida por estos ejes que define el lugar geométrico de los estados tensionales en el momento que se produce una rotura de material. Entonces, nosotros nos hablan mucho de estos esfuerzos, ¿no? Ahora, hay que recordar algo. Nosotros asumimos o imaginamos que estos esfuerzos pues tienen 90 grados entre sí. ¿Y por qué hacemos esa simulación? Que entre sigma 1 hay 90 grados, entre sigma 2 hay 90 grados, es que cuando estos esfuerzos forman un ángulo de 90 grados entre sí, ahí es donde nosotros denominamos o llamamos que estos tienen un esfuerzo de corte igual a cero. Ahí hacemos ese análisis. Esto se dibuja matemáticamente a través de una matriz, ¿no? Entonces, un criterio de rotura
¿sí? Lo que nosotros debemos entender bien, pues es una relación entre las tensiones principales que permite predecir la resistencia de una roca sometida a un campo tensional. En general, estos criterios de rotura pues se refieren a la resistencia pico, aunque también se pueden emplear para resistencias residuales. Cris, ¿a qué te refieres pues con resistencias picos y resistencias residuales, no? A ver, para ello vamos a recordar un ensayo, ¿sí? Vamos a recordar el ensayo de resistencia al corte de juntas, o como quizás tú lo conozcas, resistencia, bueno, creo que ustedes lo conocen como corte directo en rocas. Sí, pero en realidad no, es ensayo de resistencia al corte de juntas. Entonces, en ese ensayo, por ejemplo, recuerdas, tienes acá tu esfuerzo de formación. Sí, tienes tu esfuerzo de formación. ¿Y qué es lo que empiezas a ver? ¿Ves cómo no? Acá te muestran este tipo de gráficas. No, entonces te muestran un pico de gráficas. Acá te dice una resistencia pico y una resistencia residual. Entonces la resistencia pico me refiero a aquel punto en donde pues la discontinuidad falla, ¿no? Es decir, rompe. Ahora, ahí, ¿qué parámetros yo voy a encontrar o voy a sacar, por ejemplo, de estos ensayos? Como son cohesión y fricción. Ya, entonces, ¿qué es lo que pasa? La fricción físicamente, perdón, la cohesión físicamente lo puedo representar como el relleno, ¿no? Entonces, es decir, yo someto a una discontinuidad, a un esfuerzo en sí en el ensayo, ¿no? Que es este ensayito de acá, que es más o menos así, ¿no? Acá tienes, y acá se aplica que el esfuerzo normal, y acá se aplica el esfuerzo tangencial, el esfuerzo de corte, y te va graficando al final lo que es un esfuerzo de formación. Y ese esfuerzo de formación, al final vemos cómo el comportamiento de la resistencia de las juntas se va graficando, restante un punto pico. Ese punto pico, ¿qué significa? Es el punto donde, digamos, acá yo tengo una discontinuidad, ¿no? Esta discontinuidad pues tiene un tipo de relleno, digamos un relleno cuarzoso, y pues al final, al estar sometido a un esfuerzo de corte, este crack rompe. No solo que en vez de romper, en geotécnica decimos ha fallado. Ajá, a este se refiere a un punto pico. Pero luego de que se rompe este punto pico, pues aún el material ofrece un grado de resistencia. Entonces, a este grado de resistencia que os sigue ofreciendo el material es el que yo me voy a llamar resistencia residual. No, eso es tomando un ejemplo de pues, el ensayo de resistencia al corte de juntas. También hay un ejemplo parecido con lo que son los ensayos UCS o los ensayos PLT. ¿No? Eso es algo que nosotros podemos comprenderlo muy fácilmente. En general, los criterios de rotura pues se refieren a una resistencia pico, aunque ya eso sí te lo dije. No, los criterios más utilizados en mecánica de rocas vienen a ser Moore-Coulomb, Hook-and-Brown, Barton-Bandis, también Hook-and-Brown generalizado. No, en general existen mucho más modelos matemáticos, y estos se van a empezar a construir a través de lo que son pues los ensayos de laboratorio, ¿no? Entonces chicos, esta es la primera parte, ¿sí? Lo siguiente que convendría o lo que voy a realizar quizás en la segunda sesión van a ser empezar a desarrollar pues cada criterio, cada modelo matemático de rotura, ¿no? Moore-Coulomb, Barton-Bandis, Hook-and-Brown generalizado y todo lo que estos van a corresponder. Es que para métodos numéricos yo necesito tener bien definido esto. O sea, si yo no tengo bien definido qué significa cada modelo, cuándo poder utilizar cada modelo, pues no, en realidad no voy a poder hacer un buen análisis de métodos numéricos. Los métodos numéricos requieren un poco más de base teórico. No, a ver, voy a adelantar un poco, porque esto es más para subterránea. Entonces hay que tener como una base más fuerte, ¿no? Ya que esta herramienta, pues ya estamos hablando de métodos que necesitan una base teórica matemática. No entender muy bien qué son los esfuerzos, cómo podemos entender cada uno de estos datos, ¿no? Y al final lo que yo quiero llegar, pues es a esto, ¿no? Les voy a mostrar a esto, ¿no? El modelamiento numérico con Face, ¿no? Que es el objetivo al final. Para ello necesitamos sí tener una fuerte base teórica, lo que vamos a desarrollarlo poco a poco, y pues luego ver el software, ¿no? Ya aplicado, cómo se desarrolla cada una de estas cosas, ¿no? Esto, por ejemplo, los esfuerzos planos, la aximetría, son cositas que uno debe entender o debemos comprenderlo para nosotros poder al final plasmarlo. Entonces con esto chicos doy por finalizada lo que es esta primera parte.